IEEE Computer Society is the premier source for information, inspiration, and collaboration in computer science and engineering. Connecting members worldwide, the Computer Society empowers the people at advanced technology by delivering tools for individuals at all stages of their professional careers. Our trusted resources include international conferences, peer-reviewed publications, a vast digital library, globally recognized standards, and continuous learning opportunities. We are the home for computer science and engineering leaders across the globe. Muy buenas tardes y bienvenidos todos a nuestro webinar La propiedad intelectual en la era digital, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, organizado por el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías, IPANDETEC, y el IEEE Computer Society, capítulo de Panamá. Yo soy Yanis Buendía, licenciada en Derecho, miembro de IPANDETEC, y seré su moderadora el día de hoy. Y a continuación paso a presentar a nuestro distinguido panel de expertos, empezando con la licenciada Sandra Guerra. Sandra nació en la ciudad de Panamá, obtuvo su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María la Antigua y sus estudios de maestría en la Universidad Carlos III de Madrid, España, especializándose en Derecho de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Se ha dedicado a la práctica privada, donde asesora a clientes mediante la estructuración y la administración de empresas, sociedades y entidades legales, así como también en temas de propiedad industrial, derecho de autor, tecnología, comerciales y corporativos. Actualmente se encuentra al frente de la Oficina de Propiedad Intelectual para Latinoamérica de Philips, siendo parte de uno de los departamentos de propiedad intelectual más destacados a nivel corporativo, Philips Intellectual Property and Standards, donde ve temas de propiedad industrial, derechos de autor, contrabando y falsificaciones para la región de LATAM, la cual cubre todo el territorio desde México y el Caribe hasta Argentina. Bienvenida, Sandra. Y nuestro otro panelista, el licenciado Hugo Morán. El licenciado Hugo Morán es socio de Morán IP, un buffet boutique especializado en propiedad intelectual con más de 20 años de experiencia en protección de marca y antifalsificación en Panamá y Latinoamérica. Es miembro del Colegio de Abogados de Panamá, INTA, IACC y AIPPI. En junio de 2019 fue nombrado secretario de Crime Stoppers Panamá. Es el editor de la publicación anual El Informe Antifalsificación de Panamá, que incluye todas las incautaciones aduaneras en los puertos panameños, y como parte de su contribución para establecer regulaciones clave, ha estado involucrado en iniciativas en materia de la lucha contra la falsificación, protección de marcas y propiedad intelectual. El licenciado Morán ha contribuido con nuevas regulaciones en las zonas francas para combatir el comercio ilícito, la ley de fronteras aduanera y la nueva ley de contrabando. Recientemente contribuyó junto a un equipo de think tank especializado en delitos en la redacción de la ley modelo para combatir el tráfico ilícito y la delincuencia organizada transnacional, aprobada por el Parlamento Latinoamericano y del Caribe en febrero del 2021. Bienvenidos a ambos. Y ahora le cedo la palabra a Sandra para que nos explique un poco más qué es IPANDETEC. Hola a todos. Claro, mira, IPANDETEC es una organización sin fines de lucro que promueve el uso y la regulación de las tecnologías de la información y comunicación y la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Se ha establecido, IPANDETEC ha establecido relación con organizaciones a nivel nacional e internacional en las disciplinas aplicadas a la tecnología y su desarrollo, que hasta el momento han fortalecido la visión y la imagen de la organización. Actualmente realizamos mapeo de actores y organizaciones de gobernanza de Internet en la región centroamericana, estudios de protección de datos personales, análisis de estrategias de ciberseguridad en Centroamérica, inclusión social, observatorios de datos abiertos, biométricos, cifrados y cibercrimen. Muchas gracias, Sandra. Y para continuar, Hugo, si nos puedes explicar la importancia del evento el día de hoy en la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Por qué es tan importante este evento, esta conmemoración? Sí, claro que sí, Yanis. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, Sandra y Yanis.
Bueno, hoy se celebra el Día de la Propiedad Intelectual, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, para poder resaltar todo este tema de las creaciones intelectuales a nivel mundial. Este año la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual le dedicó el día a las empresas pequeñas y medianas, a las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Como una forma de estímulo económico en estos momentos difíciles que atraviesa el mundo entero, ¿no? Así que la OMPI está dirigiendo los esfuerzos este año para poder promover las creaciones intelectuales, todo el tema de la propiedad industrial, el desarrollo de las nuevas tecnologías, a través de las sociedades o de las empresas pequeñas y medianas, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Y entonces, para continuar pues con nuestro evento, empezamos con la primera pregunta para Sandra. Si nos puedes hacer, Sandra, por favor, un breve resumen sobre la relación que hay entre las nuevas tecnologías y la propiedad intelectual. Claro, bueno, como Hugo dijo, primero que nada, hoy es el Día de la Propiedad Intelectual, así que feliz día para todos. Y bueno, para iniciar, yo quiero comenzar explicándoles que realmente la relación de las nuevas tecnologías con la propiedad intelectual es un todo. Y digo que es un todo, ¿por qué? Porque la propiedad intelectual no solamente viene a proteger los contenidos que nosotros encontramos en línea, sino que también protege todo lo que es el software y el hardware de aquellos equipos que nos van a nosotros a permitir entrar a hacer uso de las nuevas tecnologías. Entonces, se protege todo el ámbito de los equipos, tanto en el entorno físico como en el entorno digital. Así que podemos decir que van de la mano uno con el otro, porque así podemos ver que nosotros tenemos una protección de los equipos y del contenido, que esto era algo que hasta que empezamos a digitalizarnos no se tenía, pero con todo lo que es la protección sobre software, hardware y contenidos, ya vamos viendo que vamos evolucionando en ese entorno. Muchas gracias, Sandra. Y en ese mismo orden de ideas, ya Sandra ha mencionado precisamente sobre software. Hugo, ¿nos puedes decir qué otros tipos o qué otros elementos componen todo lo que es la propiedad intelectual? ¿Y por qué es importante que sepamos qué elementos componen la propiedad intelectual? Sí, claro. Claro, Yanis, mira, la propiedad intelectual está dividida en dos grandes ramas del derecho, ¿verdad? Que es la propiedad industrial, y cuando hablo de propiedad industrial, está vinculado a todo lo que es la protección de las marcas, de las patentes, de los modelos de utilidad, de las expresiones o señales de propaganda, de los nombres comerciales. Y un segundo grupo, que es el derecho de autor, en donde están protegidas todas las creaciones intelectuales que puedan estar o que se puedan contener en un soporte físico. Es decir, todos los programas de ordenadores, todos los planos arquitectónicos, los libros, y no solamente eso, sino que el derecho de autor protege también los derechos conexos vinculados al derecho de autor, ¿verdad? Y cuando hablo de los derechos conexos, hablo de los derechos que tienen los intérpretes, por ejemplo, de música. Hablo, por ejemplo, el tema de las sociedades de gestión colectiva, que son las encargadas de recolectar esos derechos, ¿verdad?, por el uso de obras protegidas por derecho de autor. Así que estamos hablando de dos grandes ramas, ¿verdad?, del derecho, propiedad industrial y el derecho de autor, que son lo que compone el tema de la propiedad intelectual. Muy bien, Hugo. Es interesante saber esto porque ahora con la llegada, pues, de la era digital, le hago la pregunta a Sandra, ¿cómo impacta precisamente en estos elementos que Hugo nos ha explicado que componen la propiedad intelectual
¿cómo impacta la transformación digital en este aspecto a la propiedad intelectual? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Claro, mira, dentro de la propiedad intelectual tenemos las dos ramas que explicó Hugo, pero algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que la legislación nacional y los tratados internacionales aplican para todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual dentro del mundo físico y dentro del área digital. Entonces, estamos utilizando las mismas leyes y las mismas regulaciones para los dos mundos, en primer lugar. Entonces, ya vamos viendo que debemos aplicar estas mismas reglas al entorno digital. Y un ejemplo que les puedo traer a colación es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mundo de la música. Si vemos la música, primero nosotros teníamos que comprar un disco. Tenemos que ir a la tienda, adquirir y luego venir a la casa para poder utilizarlo. Muchas veces los CDs, hablando ya del último paso, los CDs estaban bloqueados y no podíamos copiarlos. Esto era una protección que se daba dentro del mundo físico a la propiedad intelectual para evitar que se diera una reproducción indebida, copias adicionales del disco. ¿Ok? Cuando nosotros nos mudamos al entorno digital, entonces ya estamos hablando de que en lugar de adquirir un CD con 12 canciones, vamos entonces a entrar dentro de una plataforma donde vamos a tener acceso a una biblioteca ilimitada por un pago mínimo. Entonces, ya vamos viendo que hay una diferencia. Dentro de esto se puede aplicar a todo lo que tiene que ver con el comercio. Y asimismo, como las plataformas de streaming de música, también tenemos las plataformas de comercio electrónico, las plataformas de videos y otro tipo de contenidos. Entonces, vamos a tener la regulación que se da por ley, que aplica a ambos mundos, pero también estas plataformas tienen una regulación. Entonces, ahí estamos viendo que dentro de lo que tiene que ver con el aspecto de propiedad intelectual, tenemos un doble nivel de protección. El que nos da la legislación y también el que nos aplican las plataformas a las que nosotros estamos accesando. Y esto también incluye redes sociales y todas las plataformas que nosotros usamos. Entonces, dentro de este aspecto, una ventaja es que nosotros tenemos doble protección. Si nosotros queremos interponer algún tipo de reclamo, nosotros vamos a poder hacerlo dentro de las plataformas y adicional, entonces también tenemos el aspecto legal. Esa es una ventaja, que tenemos una doble protección. Una desventaja que diría yo es que las plataformas, ellos imponen sus reglas. Entonces, nosotros podemos no estar de acuerdo con las reglas, pero aún así tenemos que acatar el dictamen que ellos nos den. Un ejemplo para que todos entendamos de qué se trata esta explicación es, por ejemplo, si yo soy parte de una plataforma de comercio electrónico y yo estoy vendiendo un producto, el dueño de la marca de ese producto puede iniciar una acción en contra de mi tienda, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la plataforma va a poner las reglas que ellos han impuesto para poder regir dentro de su plataforma. Entonces, yo tengo unos ciertos recursos que puedo utilizar para evitar que ellos me sancionen dentro de la plataforma por algún hecho que yo he cometido, ya sea por uso indebido de marca, por algún producto que no debí haber estado posteando, por fotos que estoy utilizando sin tener las licencias correspondientes. Entonces, las plataformas son las que deciden si ellos me hacen el takedown o no de mi tienda. Entonces, la desventaja que yo veo ahí es que son las plataformas las que deciden cómo es que nosotros debemos seguir las reglas. Y posterior a eso, bueno, ya nosotros tenemos el resto de los recursos legales, ¿no?, que nosotros podemos aplicar. Pero en primera instancia son las plataformas las que deciden. Entonces, eso, dependiendo del caso que nosotros tengamos, puede ser una ventaja o una desventaja. Pero lo importante es que se están aplicando regulaciones
dentro de todo lo que es el ámbito digital. Y así, entonces, vamos teniendo lo que es la regulación de la ley y de los tratados internacionales, así como también las regulaciones que establece cada una de las plataformas a las cuales nosotros nos estamos uniendo. Y esto aplica ya para todo, para redes sociales, para plataformas de streaming, comercio electrónico y demás. Así que ya vemos que allí hay una evolución y que también los usuarios de Internet están poniendo reglas adicionales para el uso. Y algo importante es que no vamos a poner cualquier regla, sino que todas estas reglas se basan en la legislación internacional sobre el derecho de propiedad intelectual. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Teniendo entonces claro este tema sobre, con un ejemplo tan didáctico como nos has hecho, por ejemplo, con la música en streaming y sobre los derechos que pueden tener los autores también en las plataformas, le pregunto a Hugo, ¿qué otros sectores, además de los autores, se ven beneficiados con la aplicación de las reglas del uso de la propiedad intelectual? Sí, Yanis, yo no sé si me permite aunar un poco en lo que muy claramente Sandra explicó con respecto a las regulaciones internas que tienen las plataformas de decidir discrecionalmente si bajan una música, si bajan una cuenta, por ejemplo, de Instagram. Hace 10 años, todas estas plataformas, estos marketplaces, no entendían el tema de la vinculación entre el tema de comercio y propiedad intelectual, comercio e-commerce y propiedad intelectual. Pero yo te digo hoy en día de que hay grandes empresas como Mercado Libre, Amazon, ¿verdad?, que tienen un departamento exclusivo para el tema de combate a las violaciones a los derechos de propiedad intelectual. Y como bien lo dijo Sandra, ¿verdad?, ellos se reservan el derecho de dar de baja, por ejemplo, por el uso no adecuado de esa plataforma. Y bueno, contestando a tu pregunta sobre quiénes son los beneficiarios de este tema de la propiedad intelectual, digo, tradicionalmente los que invertían en propiedad intelectual, porque para las grandes empresas el tema de la propiedad intelectual al principio lo veían como un costo, es un costo legal, ¿verdad? Y es un costo duro, ¿verdad? Para las transnacionales. Pero hoy en día tú ves emprendedores que se interesan por la protección no solamente de sus marcas, la protección de su software, registrar sus modelos de utilidad, registrar sus obras de derecho de autor. Y bueno, ellos, yo creo que ahorita mismo y tomando en cuenta la temática que la OMPI nos trajo este día de la propiedad intelectual, yo creo que la OMPI de forma atinada escoge el tema porque es consciente de que hay un interés por parte de los emprendedores, llámese pequeñas y medianas empresas, de contar con una protección de sus derechos de propiedad intelectual. A lo largo de mi práctica yo he visto muchos negocios de que se enfocan mucho en hacer crecer a la empresa y descuidan todo el tema de, por ejemplo, protección de marca, protección de derecho de autor, a medida que van creciendo se ven obligados a cambiar marca, a no usar software, porque están infringiendo un derecho de autor previo. Así que yo lo que voy a permitirme es invitar a estos emprendedores, a estos nuevos emprendedores que en verdad el mundo necesita nuevos emprendedores, a que le dediquen un tiempo a examinar sus derechos de propiedad intelectual, sus marcas, sus derechos de autores, para que puedan dormir más tranquilo ya cuando la empresa esté creciendo, ¿no? Muy bien, Hugo, gracias. Y precisamente de eso se trata la siguiente pregunta que va dirigida para Sandra. ¿Cómo podríamos promover este tema sobre innovación, creatividad a todos estos emprendedores que quieren hacer algo, quieren crear contenido en la era digital a través de las herramientas que ofrece las leyes de propiedad intelectual? Claro, mira, Hugo dijo una cosa muy interesante, que es
que los emprendedores puedan dormir tranquilos. Eso es lo que nosotros queremos, que primero que nada, por medio de la educación, que todas las personas, todos los autores o los creadores sepan que la propiedad intelectual está para protegerlos, para proteger su creación intelectual. Y no como la idea que se tiene de que muchas veces la propiedad intelectual es algo que detiene el crecimiento, sino que más bien lo protege. Entonces, anteriormente se tenía la idea de que la propiedad intelectual era solo para grandes compañías que tenían el dinero para poder ejercer ese tipo de derechos. Entonces, realmente la propiedad intelectual es accesible para todos. El derecho de autor no es necesario su registro, sino que nace con la creación de la obra, lo que es diferente a la propiedad industrial, pero eso ya lo podemos ver después. Y esto realmente es decirle a todas aquellas personas que están allá afuera, que están creando contenidos, que están teniendo inventos, ustedes pueden utilizar la propiedad intelectual para crecer, para crear un negocio y vivir de ese negocio. Muchos inventores han creado un producto, obtienen su patente y ellos viven de ese invento. Entonces, eso es importante, porque la propiedad intelectual está para promover la innovación, porque protege toda esa creación intelectual que tienen los autores. Y esto aplica a los diferentes campos. No nos quedemos solamente pensando que es para una obra literaria o para una pintura. Esto aplica para todo. Nosotros podemos proteger desde recetas de cocina hasta software, hasta libros, novelas, o sea que incluye una amplia gama de obras que nosotros podemos proteger y que ustedes como creadores de contenido tienen el derecho a entrar y adquirir este tipo de protección. Así que tómenlo como que la propiedad intelectual está aquí para ustedes, para proteger la creación que ustedes hagan y para proteger sus obras. Muy bien, gracias, Sandra. Sí, precisamente como estamos hablando pues de la propiedad intelectual en la era digital, pues puede ser que los emprendedores sientan que el tema digital es algo muy abstracto o que porque está en la internet pues ya es de dominio público. Hay mucho de repente desconocimiento de ese tema y ahora les pregunto a ambos para que me den su opinión. ¿Qué opinan sobre este tema de la propiedad intelectual ahora que ha migrado a todo lo que está, las creaciones que están online, en línea? Le doy la palabra a Sandra. Ajá, bueno, yo te iba a decir que si querías yo comenzaba. Ladies first. Ladies first. Bueno, siguiendo con lo que acabas de comentar, en efecto, no por el hecho de que está en internet o que lo encontré en un buscador, significa que yo puedo usar ese material dentro de mis obras. Mira, hace unos meses, durante la pandemia, hubo un caso de un fotógrafo panameño que hizo una foto muy bonita y de repente muchas agencias de viaje empezaron a utilizar la foto, incluso la llegó a utilizar la autoridad de turismo para promover a Panamá como un destino turístico. Entonces, el autor, ¿qué fue lo que dijo? Fine, úsenla, pero reconozcan mi autoría. Entonces, ahí ya vemos que estamos trasladando toda la legislación que nosotros veníamos aplicando al área fuera de línea o a la vida real, ya la estamos aplicando a todo lo que es el entorno de internet. Y debemos estar conscientes de que el hecho de que yo encuentre algo en internet no quiere decir que yo lo puedo utilizar. Eso es lo primero. Entonces, sí es importante dejar eso claro y bueno, también mencionar de que la misma legislación que nosotros aplicamos al mundo real se aplica también al mundo de internet. Muy bien. Gracias, Sandra. Hugo, tu parte. Mi parte. Mira, y lo que dice Sandra es muy cierto, ¿verdad? No todo lo que está en internet es de dominio público, ¿verdad?
Incluso hasta cuando el autor de la obra no ponga que esta obra es protegida por derecho de autor, porque el autor no tiene la obligación de poner el disclaimer diciendo que su obra está protegida de autor. Uno per se debe de entender de que hay una protección sobre esa obra, llámese una fotografía, llámese un software, que debe existir una protección de derecho de autor. Así que yo lo que les recomiendo a los emprendedores es que se asesoren. Yo he visto muchos emprendedores que han crecido muy rápidamente, que han posicionado sus marcas, por ejemplo, no solamente localmente, sino a nivel internacionalmente, y por no haberse dedicado el tiempo a la protección de sus creaciones o de sus marcas, se encuentran con problemas de gente que le está pirateando las marcas. Entonces no tienen una protección que debió hacer desde el día 1, ¿verdad? Proteger sus marcas o no. Y eso pasa mucho en el entorno de la Internet, ¿no? Bueno, y algo importante también, que los mismos procesos civiles y penales que se aplican al mundo real, también se aplican a todo lo que nosotros hagamos en Internet. El hecho de que nosotros lo estamos haciendo en Internet, que estamos subiendo un contenido, un video a redes sociales, no quiere decir que yo estoy exenta de que me interpongan un proceso en mi contra. Entonces, debemos tomar eso en cuenta porque muchas personas piensan de que, no, yo solo utilicé una fotito y no pasó nada. No, sí pasan, todas nuestras acciones tienen consecuencias y las mismas cosas que pasan dentro del mundo físico pasan también en Internet. Así que no debemos olvidarnos de eso. Sí, y quiero añadir algo. El año pasado, curiosamente, con el tema de la pandemia y las restricciones de movilidad, el cierre de las empresas, se incrementó el comercio en línea, ¿verdad? Y estadísticamente, yo revisando estadística, el 80% de los procesos que inició la Fiscalía de Propiedad Intelectual fueron en contra de cuentas de Instagram, de cuentas de Facebook, que estaban comercializando productos. O sea que lo que dijo Sandra es que la normativa penal, sobre todo la penal, ¿verdad?, aplica offline, online, o sea, no importa dónde, en qué ambiente estés. Muy bien, gracias a ambos por contestarnos toda esta pregunta muy importante, porque si bien es cierto que, como nos han dejado bien claro, no todo lo que está en línea no todo es de dominio público, es susceptible de ser protegido. En esta misma línea están las licencias Creative Commons. ¿Ustedes qué opinan de este tipo de licencias? Que tengo entendido que es cuando las personas quieren compartir su contenido y si esto está regulado en Panamá. Bueno, las Creative Commons tienen la particularidad que le dan al autor la opción de dejar que terceros utilicen su obra bajo ciertos parámetros. Entonces, es el propio autor el que antes de que cualquiera se lo pida, da la opción para que algún tercero interesado pueda utilizar su creación. Esto a mí me parece fabuloso porque da la opción ya de salida de que si yo estoy viendo que hay una obra que tiene una Creative Commons, yo la puedo utilizar y no tengo que estar solicitando licencias ni pidiendo permiso porque ya el autor de salida me lo dio. Pero ojo, que no todo tiene licencias Creative Commons. Entonces debemos tener cuidado para evitar que pensar de que todo el contenido está bajo este estándar. Entonces esto va a ser algo que el propio autor entrega en el momento en que él decide publicar su obra y compartirla con el público. Ya les digo, a mí me parece esto genial porque es el propio autor el que está dando de antemano la autorización para su uso. Pero esto va a depender de cada autor. Sí, no, y por lo general, Janice y Sandra, estas licencias de Creative Commons, por lo general, él tiene una limitación, que es que no sea
utilizada a nivel comercial, ¿verdad? Es como para un uso propio. Importante eso. Sí, es importante. Allí lo que mi recomendación a todos estos programadores de ordenadores es que delimiten muy bien el uso de estas licencias, ¿verdad? Incluyendo los disclaimers, porque sí se pueden hacer o sí se pueden conceder licenciamiento basado en esta modalidad para fines comerciales, ¿verdad? Pero la regla general es que el licenciamiento no debe ser comercial. Entonces, los programadores de ordenadores, al momento de someter a esta modalidad de licenciamiento, tienen que hacer bien claro, dejar bien claro las reglas claras en cuanto al uso de los software. Ok, muchas gracias, Hugo y Sandra. Y bueno, ahora vamos a irnos un poquito más allá, más temas ya un poquito más tecnológicos. Y les quiero preguntar a los dos, ¿cómo está reconfigurado el panorama mundial de la propiedad intelectual? Temas de transformación digital propiciadas por tecnologías avanzadas. Por ejemplo, ¿cómo lo ven en temas de inteligencia artificial y blockchain? Que se habla mucho de estos temas últimamente. Bueno, en cuanto a inteligencia artificial, ya hay muchos apps, mucho software y también hardware que está protegido por los diferentes derechos que tenemos para ellos. Entonces, todo lo que se está desarrollando, las compañías prefieren ir protegiendo todas sus creaciones para evitar lo que Hugo dijo hace un momento, para evitar problemas en el momento en que nosotros vamos creciendo. Un ejemplo de esto son los startups, que ellos van desarrollando productos o contenidos y luego son comprados por las grandes transnacionales o por empresas mucho más grandes. Entonces, si ellos no tuvieran esta propiedad intelectual protegida, su valor comercial no sería el mismo. Entonces, si yo tengo un startup que le interesa a una multinacional, lo primero que te van a preguntar es, ¿cuál es tu portafolio de propiedad intelectual? Si tú tienes todo debidamente protegido, porque ahí es donde está el valor de tu empresa. Entonces, dentro de lo que estabas preguntando, el panorama mundial se mueve en esta área. Tienes que tener tus derechos protegidos, porque en base a eso es donde yo puedo medir el valor de tu empresa. Sí, yo creo que el tema de la inteligencia artificial, blockchain y la propiedad intelectual, hoy más que nunca ya no son novios, o sea, ya están casados, ¿verdad? Yo he visto innovaciones por parte de grandes titulares de marca, de grandes transnacionales, de brand owner, ¿verdad?, que le están invirtiendo, por ejemplo, al tema de blockchain. La semana pasada se hizo público un consorcio que se denomina Aura Blockchain, ¿verdad? ¿Qué significa Aura Blockchain? Los rivales en la industria de lujo, ¿verdad?, más grandes que tiene ahorita mismo esa industria, que son Louis Vuitton y Richemont, ¿verdad? Se unieron para poder crear un programa a través de blockchain de autenticidad de productos, ¿verdad? Esto nunca, ni siquiera para la lucha antipiratería, estos grandes colosos de la industria de lujo se habían unido, pero se unieron para el tema de tecnología, ¿no? Y esta tecnología lo que permite es que el consumidor pueda tener un historial del producto que venden, ¿verdad? Para poder darle autenticidad al producto, o sea, que haya como una trazabilidad en cuanto a la autenticidad. Sin embargo, está la parte buena en cuanto al tema de las nuevas tecnologías, pero también la parte mala. La semana pasada, o hace 2 semanas, en Tenerife, España, la policía hizo una redada a la primera fábrica, no era la primera, pero la primera fábrica detectaba de armas hechas con 3D printer, por ejemplo. Entonces, son temas que, digo,
hay que saber conciliar y los estados tienen la responsabilidad de conciliar esto, o sea, el tema de darle prioridad a la protección de estos derechos de propiedad intelectual, darle prioridad a la protección de estas nuevas tecnologías a través de inteligencia artificial, a través del tema de blockchain, ¿verdad? Antes el tema de blockchain siempre se relacionaba con el sector financiero, el sector bancario, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, tú puedes desarrollar un programa de ordenador a través de blockchain para llevar registros de propiedad intelectual, por ejemplo, registros de marca, perfectamente. E incluso grandes firmas como Baker & McKenzie, que es una firma global que se dedica solamente a temas de propiedad intelectual, ellos les han apostado enorme a el tema de blockchain para poder llevar todos sus negocios que le ofrecen a sus clientes de forma segura. Así que, Yanis, yo te puedo responder de que sí, de que el tema de propiedad intelectual con el tema de las nuevas tecnologías, hoy más que nunca están casados y bien vinculados, ¿no? Hay un matrimonio feliz hasta ahora entre ellos. Gracias, Hugo y Sandra. Definitivamente, bueno, es muy importante saber pues que todas estas nuevas tecnologías son susceptibles de ser protegidas y que no solamente aplica a un sector en específico, como nos ha dado un buen ejemplo, también la industria de la moda, por ejemplo, se beneficia de la protección en cuanto a estas tecnologías de avanzada. Y mi siguiente pregunta, y ya la última para ambos, antes de contestar preguntas del público, es ¿cuáles son los próximos pasos que piensan ustedes que son importantes para que los encargados de formular políticas públicas creen un marco eficaz en cuanto a lo que es la regulación de la propiedad intelectual en torno a los datos? Bueno, primero que nada, yo diría que debemos revisar cuál es la realidad que nosotros tenemos en el país para poder entonces mejorar las leyes que nosotros tenemos actualmente. Por ejemplo, para todo lo que es el tema de contrabando, debemos ir viendo cuáles son las normativas de aduanas, por ejemplo, que de hecho ya se está trabajando en una modificación a la ley de aduanas. Entonces, en cuanto a las políticas públicas, yo diría que principalmente eso, revisar cuáles son los puntos que nosotros tenemos actualmente, las debilidades dentro de nuestras instituciones, para así mismo ir modificando y poder aplicarlas al entorno digital. Pero eso sí, cabe aclarar que toda la legislación nacional que nosotros tenemos en este momento, sobre todo la ley de marcas y la ley de derecho de autor, es perfectamente aplicable tanto al entorno físico como al entorno digital. Sí, yo pienso que hoy en día, Yanis, las empresas cada día más se están preocupando por el tema de la protección de los datos, ¿verdad? Hay como que una preocupación real, no solamente aquí en Panamá, sino de aquellas transnacionales, por ejemplo, que están reguladas por la regulación europea, de proteger, de hacer efectivo que no solamente sus headquarters, sino que todas sus subsidiarias y afiliadas le presten atención al tema de la protección de datos. Y lo están haciendo bien. Yo pienso que lo están haciendo bien porque se están salvaguardando para que no solamente, o sea, para que toda la empresa, no solamente a nivel gerencial, sino a nivel de negocio, de ventas, salvaguarde los datos de sus clientes para que no violen la protección de estos datos, ¿no? Listo, muchísimas gracias, Hugo y Sandra. Ahora vamos a pasar con nuestro periodo de preguntas y respuestas por parte del público. Si tenemos alguna pregunta. Ok, Servicios Generales de Escala nos pregunta, hola, escribí un libro, está en ebook, ¿cómo lo protejo del plagio? Interesante pregunta. ¿Quién desea responder? Sandra, si quieres responder. Tú dijiste algo ya al respecto, ¿verdad? Bueno, sí, Sí, así es, bueno,
primero que nada, el solo hecho de tú ser el autor de ese libro, ahora estamos hablando de derecho de autor, te da a ti la potestad de tener la protección de la propiedad intelectual sobre esa creación que tú has creado. Entonces, para la parte legal, ya tú eres el autor de ese libro. Entonces, lo que se hace es registrar esta obra dentro de la Dirección de Derecho de Autor solamente para que tú tengas los medios probatorios en el momento en que tú tengas que ejecutar ese derecho dentro de un aspecto legal, ya sea para un proceso penal o un proceso civil. Entonces, los registros de derecho de autor, más que nada, se utilizan para que tú puedas tener ese medio probatorio que diga de que tú en efecto eres el autor de esa obra que tú has creado. Entonces, mi consejo sería, inscribe el libro dentro de la Dirección de Derecho de Autor. Y bueno, que nada tiene que ver si tú ya lo has publicado dentro de un ebook o tú lo vas a imprimir en un hardcover, por ejemplo. O sea, el contenido es el mismo y el camino que debemos seguir es el mismo para los dos casos. Sí, más bien, cuando no hay certeza de la fecha de la creación de la obra, por ejemplo, si no hay una fecha cierta, por ejemplo, de cuando tú creaste la obra, el autor de esa obra sí se debe preocupar porque exista una prueba idónea de que tal día se creó la obra. La recomendación de Sandra es muy buena. De ir a la Oficina de Derecho de Autor es un trámite bastante sencillo cuando se habla de obras literarias, y obtienes tu registro declarando la fecha de creación de esa obra. Lo bueno del derecho de autor es que la protección es a nivel global, ¿verdad? No tienes que ir, por ejemplo, con el tema de las marcas, que tienes que ir a cada territorio a proteger tus marcas. Con el derecho de autor, con ese registro en Panamá, tú puedes hacer cualquier reclamo a nivel mundial, sin necesidad de registrarlo en todos los países. Excelente. Muchas gracias, chicos. La siguiente pregunta del EE Computer Society Panamá. ¿Se pierden los derechos si no figurase el nombre del autor? No. Bueno, en verdad no. Lo que ahí tenemos que ver es el tipo de derecho que estamos viendo. Porque, por ejemplo, si es una patente y la patente se publica antes de haberse solicitado dentro de las oficinas de registro, entonces pierdes el derecho al registro. Entonces, hay que ver de qué tipo de derecho estamos hablando. No sé. Hugo, si quieres agregar algo. Sí, no, mira, hay autores que escogen usar seudónimos, por ejemplo. O sea, aquí Juan David Morgan, por ejemplo, es muy famoso por unas obras que ha hecho relacionadas con Panamá, y él nunca usa el nombre de Juan David Morgan, él siempre usa su seudónimo, pero todo el mundo sabe que él es el autor de las obras, ¿no? Allí lo importante es que tengan una prueba idónea de que efectivamente tú escribiste esa obra, ¿no? Y eso se puede hacer a través de un acta notarial, ¿verdad? Que es privada, que no es pública, en el evento de que quieras guardar tu anonimato, ¿no? Muy bien, muchas gracias, chicos. La siguiente pregunta. ¿Qué obras no son objeto de propiedad intelectual? No son objeto. Esa es una buena pregunta. Sandra, si quieres yo comienzo. Ok. Siempre me hacen esta pregunta. Siempre me hacen una pregunta de que si los negocios son, las ideas de negocio, las ideas de negocio son protegidos. Se me ocurrió poner en la esquina un carrito para vender cerveza, y el carrito tiene luces. Las ideas no son protegidas, ¿verdad? Las ideas de negocio no son protegidas. Lo que son protegidos son las creaciones intelectuales que se puedan poner en un soporte físico. Ahora bien, si tu idea o tu creación intelectual de un negocio contiene una forma de cómo llevar ese negocio, ¿verdad? Lo que tú proteges es el manual de operación de ese negocio.
eso sí podría tener un tipo de protección de derecho de autor. Si hay alguna variante por parte de un tercero que esté utilizando parte de tu idea o de tu creación, entonces es un tema que se tendrá que discutir en los tribunales, ¿no? Pero vuelvo y lo repito, las ideas no son objeto de protección. Sandra. Y bueno, también en esa misma línea, cuando nosotros vamos a ver si una obra es objeto de protección o no, va a depender mucho de la originalidad de la obra. Porque yo puedo tener un libro, pero el libro no es original. Ya alguien ha hecho una obra muy similar. Entonces, dependiendo de las características que nosotros encontremos allí, esa obra literaria no sería protegida por no tener la originalidad que conlleva la protección. Entonces, el tema de la originalidad es sumamente importante y aplica para todos los derechos dentro de la propiedad intelectual. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. En el entorno digital, ¿se debe pedir permiso para hacer enlaces a páginas web ajenas, backlinks, que es lo que se le llama? No sé quién quiere responder. Ladies Hugo. Bueno, dentro de mi experiencia, yo siempre recomiendo solicitar el permiso. Más que nada para evitar que después tengas que estar retirando contenido de tus páginas web. Es como citar. Sí, exactamente. Entonces, que se ha dado casos reales que en esta página web se subió o se puso el link sin tener la autorización. Y después, entonces, ellos tuvieron que entrar y retirar todos los links que tenían acceso a esa página web por solicitud del dueño del otro website. Entonces, sí es mejor solicitar la autorización para entonces evitar problemas o reclamaciones del dueño de la página web a la que estás haciendo el link. Sí, incluso hay algunos brand owners que son muy recelosos de la forma como utilizan solamente su sitio web, sino el contenido de su sitio web, ¿verdad? Exacto. Y la forma en que se usa también. Y la forma en que se usa. Entonces, digo, la recomendación de Sandra es atinada. Digo, siempre hay que pedir el consentimiento de ese titular de ese brand owner o del dueño de la página, porque incluso hasta yo podría decir que ese uso sin autorización podría ser considerado un uso indebido de derechos de propiedad industrial, ¿verdad? Que da cabida a acciones civiles en contra de el que lo usa sin autorización. Ok. Sí, tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si no he registrado mi derecho de autor, pero lo he utilizado y luego otra persona lo registra? No pasa nada, David. No pasa nada porque, como lo dije, el derecho de autor, el registro del derecho de autor es opcional, ¿verdad? Y eso es malo para nosotros los abogados, porque la gente no registra mucho derecho de autor. Pero sí es opcional y la protección nace desde la fecha de la creación de la obra. Es decir, si yo creo mi obra hoy 26 de abril del 2021, desde hoy yo tengo una protección frente a terceros. Allí lo que el autor tendría que asegurarse, como lo dije anteriormente, es tener una prueba idónea de que efectivamente esa obra es tu obra y tú fuiste el creador. Entonces, la gente, las personas o los autores, por lo general, lo que se van es a una notaría y hacen una declaración en donde dice, bueno, yo soy Hugo Morán y creé un libro titulado Hugo y los amigos de Ipandetec, ¿verdad? Y el libro tiene yo no sé cuántos capítulos y aporto copia del libro.
creo que con eso es una prueba suficiente para poder decir, bueno, Hugo vino aquí el 26 de abril del 2021 a decir que era el autor de la obra. Sí, ahí más que nada, yo lo que diría es que frente a esta persona que ha registrado tu obra, tú tendrías que probar de que tienes un mejor derecho o que tú tienes o que tu derecho es anterior, que tú eres el real dueño de esa obra, para poder entonces adquirir los derechos frente a esta otra persona que dice ser la dueña de esa obra. O sea, más que nada como que tú eres el dueño original, la otra persona lo registró, pero tú tienes que probar que tú eres el dueño original de esa obra. No sé si así quedó claro. Sí. Gracias, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, hay dos preguntas de una misma persona. Esto no lo han mencionado, pero supongamos que uno adquiere un servicio, pero el cliente pone todos los materiales. ¿Quién es el dueño de lo que se hace? ¿El cliente o el artista? Esa es la primera pregunta. Mira, hay en materia de derecho de autor, ¿verdad? Hay distintas modalidades de contratación. Pareciera como que si una persona paga si una persona paga para que un tercero le haga una obra, ¿verdad? Llámese un programa de ordenador, llámese una canción, ¿verdad? Esa modalidad de contrato se le conoce como obra por encargo, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de derecho allí. Los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son los que el autor nunca renuncia a ellos. Por ejemplo, yo soy el autor de una canción, ¿verdad? Quien toque esa canción siempre va a tener que decir que Hugo Morán creó la letra y la música, ¿verdad? El derecho de no modificar esa canción también es un derecho de autor, derecho moral de autor, ¿verdad? Sin embargo, en esta modalidad, creo que es la modalidad esa en donde a ti te pagan por hacer una obra y él pone los materiales, pero a ti te pagan por realizar esa obra. Creo que estoy bajo el entendimiento, de acuerdo con la pregunta, de que la persona que tiene derecho de explotar esa obra, ¿verdad? Y de adquirir cualquier derecho patrimonial sobre esa obra es quien pagó la obra. Ojo, salvo que esa persona modifique la obra. Si esa persona modifique la obra, entonces ahí sí te tiene que pagar derecho de autor. Eso pasa mucho en los planos arquitectónicos. Sí. ¿Algo más que deseas agregar, Sandra? Bueno, no. Tal como ha dicho Hugo, hay diferentes tipos de obras dentro de la propiedad intelectual y dependiendo del caso, entonces se aplicarían los derechos morales o patrimoniales a quien corresponda. Perfecto. La segunda pregunta es, si hago una encuesta de usuarios para fines, ya sea de un negocio o educativos, de nuevo, ¿a quién le pertenece la data? ¿Hay alguna legislación en Panamá que diga a quién le pertenece la información? ¿Tú quieres contestar, Sandra, no? Sí, ¿Sandra? sí. Bueno, por la pregunta que puedo ver aquí es que una persona solicitó que se hiciera una encuesta. Entonces, el dueño de la data sería la persona que está solicitando que se haga la encuesta por la información que tenemos aquí. Claro, que todo puede depender dependiendo de los demás elementos que tengamos en el caso, ya una vez que vayamos a revisar la totalidad de los elementos. No, y también depende de qué tipo de data, ¿verdad? Porque hay data privada y data pública. La data pública no es de propiedad de nadie. Sí, exacto. Ahora bien, si tú en esa encuesta utilizaste una metodología que tú creaste, en donde incluiste la data, la protección es sobre la metodología y no sobre la data, salvo que la data o la recolección de esa data
no sea pública, ¿no? Claro, sí, porque también la protección sobre las bases de datos es limitada, dependiendo de la información que se tenga. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo crear un portafolio de propiedad intelectual? Yo creo que, Sandra, cuando hiciste el ejemplo de las de startup, mencionaste algo del tema. Sí, mira, un portafolio de propiedad intelectual está compuesto de diferentes elementos. Pueden ser marcas, patentes, puede tener derecho de autor, puedes tener fotografías. Eso va a depender del entorno hacia el que haya girado tu negocio. Si, por ejemplo, tú eres una empresa o tú eres un autor que escribe libros, entonces tu portafolio va a contener una marca en caso tal de que tu empresa le hayas dado un nombre especial a esa empresa, va a tener los libros y también entonces vamos a encontrar los derechos de autor sobre los libros y las fotografías que ellos contengan, suponiendo que sea algo así sencillo. Ya después entonces vemos que también puedes tener patentes y diseños industriales y otro tipo de elementos. Lo principal para tú tener tu portafolio es que todos estos derechos estén registrados. Eso es lo principal. Sí, claro, y que esos derechos los vayas a utilizar de forma efectiva, ¿verdad? Porque en un negocio, digo, sobre todo para los emprendedores, ¿verdad? Digo, una transnacional se puede dar el lujo de registrar miles de marcas sin saber si las van a usar o no. Y yo sé que así se mueven, ¿verdad? O se movían, ya no, ya son más conservadores, ¿no? Ya cuando escogen una marca es porque saben que la van a utilizar o escogen un modelo de utilidad y ya saben que lo van a utilizar, ¿no? Pero yo creo que la forma más conservadora de crear un portafolio de marca es desarrollar la marca, ¿verdad? Crear la marca, ¿verdad? Y cuando tengas seguridad de que vas a usar esa marca, entonces protegerla ya sea como marca, ya sea como derecho de autor, en las diferentes modalidades que da la propiedad intelectual, ¿no? Y también en los diferentes territorios, porque si estamos hablando de derechos de propiedad industrial, entonces vamos a tener que registrarlo en todos los países a donde lo vamos a utilizar. Ok. Nuestra siguiente pregunta es, gracias a ambos. Excelente todo. ¿Qué cambios debería realizar las instituciones panameñas para agilizar y digitalizar el derecho de propiedad intelectual? Esta es una pregunta muy importante. ¿Quién quiere contestar primero? Hugo, tú puedes contestar, que tú estás en las últimas de esto. No, mira, por ejemplo, yo te puedo decir que la DIGERPI, que es la Dirección General de Registro de la Propiedad Intelectual, tiene una muy buena base de datos de marcas, de patentes, de modelo de utilidad, de nombres comerciales, de expresiones en señales de propaganda. Si lo miramos frente a nuestros vecinos, ¿verdad? Si nos miramos, por ejemplo, frente a los vecinos de Centroamérica. Hoy en día, cualquier persona puede hacer una búsqueda online para ver si una marca está registrada o no aquí en Panamá, ¿verdad? Eso no pasa, por ejemplo, en otros países de Centroamérica, inclusive de Sudamérica, no lo pasa. No voy a tomar como referencia otras latitudes, por ejemplo, la USPTO, que es la Oficina de Marca de los Estados Unidos, eso sí tiene una base de datos con todas las nuevas tecnologías que ustedes se pueden imaginar, inteligencia artificial y todo lo demás, porque invierten en eso, porque creen en la innovación, porque creen que basado en la innovación y en la ciencia y en la protección de los derechos de propiedad intelectual se desarrollan los países, ¿no? Entonces, yo pienso que, digo, la oficina de propiedad industrial en Panamá tiene una base de datos aceptable. Por ejemplo, contrario a eso, por ejemplo, la oficina de la Dirección de Propiedad Industrial de la Autoridad Nacional de Aduanas, en donde se registran los derechos para poder que los aduaneros sepan qué marcas están registradas para poder protegerlas en caso de falsificaciones o
otras violaciones de derechos de propiedad industrial la llevan todavía físicamente, ¿no? Entonces, creo que los estados tienen que invertir un poco más en la digitalización, para hacer más efectivo el tema de la protección de sus derechos, de los derechos de nosotros de propiedad intelectual. Siguiendo con eso, gracias a la pandemia, la DIGERPI dio un paso muy importante que era la presentación de marcas a través de email. Entonces, no es perfecto, a mí me encantaría tener un software muy lindo para poder presentar todo, pero sí es un paso y ha funcionado bastante bien hasta ahora. Igual se tienen que presentar los documentos físicos, pero sí nos permiten avanzar con todos los trámites por email. Así que ese ha sido un paso bien importante que se dio para la digitalización de todo lo que tiene que ver con las marcas. Sí, yo tengo esperanza que con este nuevo orden mundial que ha generado todo el tema de la pandemia, los estados, y espero que el Estado panameño así lo haga, invierta mucho en la ciencia. Y cuando hablo de ciencia es en todas las ciencias, incluyendo las ciencias tecnológicas, ¿no? Creo que es importante. Si no, entonces nuestros hijos se lo van a exigir a los estados, ¿no? Que tienen otra mentalidad. Total. No, y la pandemia demostró de que la digitalización es necesaria. Sí, así es. Nos queda solo una pregunta. ¿Se puede hacer el registro de una app en la dirección de derechos de autor de una aplicación? Bueno, yo rapidito les digo que sí, es un software. Y los softwares entrarían como derecho de autor. Sí. Así que sí, se cumplen con los requisitos y perfectamente se puede hacer. Okay. Perfecto. Entonces, bueno, ya para finalizar, Sandra, Hugo, rapidito, ¿alguna conclusión macro que nos quieran dar final antes de despedirnos? Hugo. O Sandra, perdón, Sandra. Bueno, como el tema son los emprendedores, decirles que no le tengan miedo a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual está aquí para ayudarlos, para ayudar a sus negocios, para ayudarlos a crecer. Y con una buena asesoría, ustedes van a poder desarrollar su negocio de la mejor manera. Y esto incluye tanto el contenido que ustedes van a crear, como sus marcas, sus invenciones. Así que no tengan miedo, debemos borrar la idea de que la propiedad intelectual es solo para las grandes compañías. Esto aplica para todos, incluso para la persona que está creando algo en su casa. Así que ya saben, esto es un derecho que todos tenemos por el simple hecho de haber creado una obra. Así que esto es para todos los creadores. Sí, yo también secundo a Sandra de que no le tenga miedo a la propiedad intelectual, ¿verdad? Cuando una empresa se tasa actualmente, ¿verdad? Sus principales activos, sobre todo las empresas tecnológicas, sus principales activos son los derechos intangibles, o sea, que son los derechos de propiedad intelectual. Más allá de esto, el valor que tiene el edificio, el valor de todo lo demás, o sea, cuando una empresa es tasada, ¿verdad? Y se le pone un precio, ¿verdad? Una gran porción de ese precio, de lo que vale esa empresa, es a través de sus derechos de propiedad industrial. Así que inviertan en eso, asesórense, porque así, como lo dije anteriormente, así van a poder dormir tranquilos, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Sandra y Hugo, por su participación en este webinar en conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron también y que nos están oyendo desde donde estén, en sus casas o trabajos. Y ya saben, por favor, síganos en las redes @ipandetech. Estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, Facebook, Instagram. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.